¿Cómo andan amantes de la filosofía? Tenemos que seguir viendo a nuestro gran pensador Aristóteles. Como les dije en el primero de los videos, vamos a dividir a Aristóteles en dos clases porque es un pensador relativamente complejo. Como les dije, ha marcado la historia de la filosofía a nivel universal, ha marcado nuestra forma de vivir y por lo tanto no podemos pasar por alto determinadas cuestiones como si fuera un vuelo de pájaro, porque debemos sumergirnos a entender lo mejor que podamos en un curso introductorio el pensamiento de Aristóteles. Vayamos a algunas cuestiones prácticas, concretas, específicas de su pensamiento que nos van a poder ayudar a entender la clase siguiente con mayor detalle lo general del pensamiento aristotélico y seguir profundizando básicos. Presento algunas ideas centrales del pensamiento aristotélico, el punto de partida de su filosofía, agregando algunas cuestiones a lo que dije anteriormente para que la próxima clase sí nos zambullamos en algunas cuestiones muy específicas de su pensamiento. Me voy a hacer chico nuevamente para poder volver a las notas de clase. Acepten que las notas de clase pueden tener errores de escritura, por eso es importante ver los videos, simplemente son notas. Vayamos a lo siguiente, ideas fundamentales del pensamiento aristotélico. Al momento, si recuerdan, dijimos que Aristóteles nos hablaba de que era fundamental e importante en la vida del ser humano, lo que iba a darle la felicidad al ser humano, lo que lo iba a constituir en un auténtico ser humano. A cualquier ser humano era la vida teorética, era el conocimiento por el conocimiento mismo. Y el conocimiento, dijimos, de las primeras causas, de los primeros principios de todas las cosas. ¿Cuál es la división de ciencia que tiene Aristóteles? ¿A qué le llama principio? ¿A qué le llama causa? ¿Es lo mismo el pensamiento de la física que el pensamiento de lo que con el posterior pasaje de los años se llamará metafísica? Claramente no. Por eso sumerjámonos en la división de ciencias del conocimiento por las causas. Para Aristóteles ciencia es conocimiento por las causas y en algún punto se parece a lo que nosotros entendemos por ciencia hoy en día y en algún punto se diferencia porque a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que la filosofía es una ciencia. Para Aristóteles la filosofía es una ciencia porque entiende el término ciencia de manera análoga a lo que nosotros entendemos ciencia. En algún punto se parece a nuestra imagen de ciencia y en muchos se distingue. El pensamiento aristotélico nos muestra que hay tres tipos grandes de ciencias. La ciencia teórica, la ciencia práctica y la ciencia poética. En las ciencias teoréticas están las puramente contemplativas. Son aquellas ciencias donde el alma racional o la dimensión racional del alma humana, lo específico del ser humano, apunta. El alma humana apunta al conocimiento, según Aristóteles, de estos conocimientos teoréticos. ¿Cuáles son estos conocimientos teoréticos? Principalmente tres. La filosofía primera, lo que con el paso del tiempo se llamará metafísica, es decir, lo que venimos hablando, el conocimiento de las primeras causas y de los primeros principios de todos los entes, el conocimiento de lo que constituye a cada uno de los entes, el conocimiento de lo que hace ser a cada ente el ente que es y no otro ente, lo que hace que cada ente sea, más allá también de lo que es. Ese es el conocimiento de la filosofía primera, el conocimiento de la metafísica. El segundo gran cuerpo de conocimientos dentro de las ciencias teoréticas lo tiene la física. La física, para Aristóteles, es todo aquello que tiene movimiento. El movimiento es la física y nuestra imagen de física es
bastante similar al conocimiento aristotélico, simplemente que Aristóteles en el mundo de lo sensible ponía distintas cuestiones, en el mundo de lo material ponía distintas cuestiones, y no solo la física es lo que nosotros entendemos hoy, o estudia la naturaleza de la manera en que nosotros entendemos naturaleza hoy. Habría que reflexionar mucho más sobre este tema, pero es un curso introductorio. También estaban dentro de estas ciencias teoréticas las matemáticas, que en bastante se parece a las matemáticas que nosotros entendemos, pero hay una cierta concepción ahí con los números que es en un punto distinto al fundamento de los números. ¿Qué son los números? La respuesta era un poco distinta a lo que nosotros planteábamos. Pero lo importante que tenemos que pensar es que estas ciencias teoréticas eran la filosofía primera, filosofía segunda o física, y las matemáticas. Eran los conocimientos por excelencia que el ser humano tiene que desarrollar para poder ser auténticamente ser humano y auténticamente feliz. El segundo grupo de ciencias son las ciencias prácticas, tales como la ética, tales como la política. El conocimiento que Platón ponía por excelencia como el primer conocimiento, para Aristóteles se ve claramente que está en un segundo escalón, porque lo importante no es conocer para obrar como planteaba Platón siguiendo a Sócrates, sino que lo importante es conocer por conocer, no conocer para instrumentalizar ese conocimiento de forma práctica en algo. La tercera de las cuestiones, bueno, antes de pasar a la tercera, vamos a hacer alguna referencia rápida a la ética y a la política. La política tenía que estar fundada claramente en las ciencias teoréticas, de uno conoce también para actuar, pero no lo hace específicamente ese conocimiento para actuar, sino para conocer por conocer en las teoréticas. Pero eso no significa que no tengan que ser el fundamento de la vida política y que no tengan que ser el fundamento de la vida ética. De hecho, el bien al que la política debe tender, el bien al que debe entender cada uno de nuestros actos desde una perspectiva ética, está relacionado con la verdad. Y está relacionada la verdad con lo que es. Es decir, el nivel ontológico, el nivel axiológico y el nivel nociológico en Aristóteles está conectado. El nivel de la realidad, el que conoce la realidad va a conocer la verdad, el que conoce la verdad conoce el bien. Ya nos metemos con la ética porque la ética se va a diferenciar un poco de la ética socrática. No basta simplemente con conocer el bien para cumplirlo, sino que tiene que haber una disposición del hábito de la persona constantemente para querer cumplir ese bien. De hecho, una persona virtuosa puede dejar de ser virtuosa y una persona viciosa puede dejar de ser viciosa. El tercer grupo de ciencias es la ciencia poética, que son las artes en general. Un escultor, por ejemplo, es parte de estas ciencias poéticas. Tiene conocimiento de tecné, tiene conocimiento técnico, diríamos hoy. Técnica griega no significa lo mismo que técnica moderna. Lo dejaremos para cuando lleguemos al momento de la filosofía contemporánea. Uno podría preguntarse, ¿y la lógica dónde está? Digo, si no estamos hablando de matemática, estamos hablando de física, estamos hablando del conocimiento de las primeras causas en las ciencias teoréticas, ¿no debería estar la lógica ahí? Para Aristóteles la lógica más que una ciencia era la herramienta con la cual pensar. El pensamiento griego de los filósofos griegos es un pensamiento lógico. Es un pensamiento que sigue las leyes de la lógica. A veces hasta forzando la lógica como si la lógica fuera lo que sucede en la realidad. Lo vimos con Parménides y lo vimos con Heráclito. Con este principio de no contradicción. Con este principio de que las cosas no pueden ser uno y lo otro al mismo tiempo. Esto va a ser dos caminos distintos según cómo considere la relación de la lógica con el pensamiento y la realidad. De hecho,
La gran diferencia que podemos encontrar con Parménides y Aristóteles con respecto al ser o a los modos de ser es que Parménides, en el afán de responder el problema de lo uno y lo múltiple, hizo un salto genial en la abstracción al hablar del ser y reconocerlo, pero confundió el plano lógico con el plano ontológico, confundió el plano de la lógica, del lenguaje incluso, con el plano de la realidad. Cuando él hablaba de este ser uno, ingénito, imperecedero, eterno, inmutable, uno, continuo, etc., él hablaba de toda la realidad, de lo ente como un todo. El problema es que él decía que no se podía hablar de los distintos entes particulares, que sí es por donde la vía media por donde se mete Aristóteles, al bajar de alguna manera o al inmanentizar lo trascendente de Platón de las ideas en cada uno de los entes, pudo caminar con certeza por la vía media que Parménides había negado, ¿no? La vía del ser era la vía racional, la del no ser no se podía, y la del medio, porque intervenían los sentidos, a Parménides no le cerraba y por lo tanto no se podía caminar. Parménides homogeneiza el ser. De alguna manera piensa que el ser se da en todos los entes, en todo lo ente, de una misma forma. Confunde la lógica racional desde el pensamiento aristotélico con la realidad misma. La posibilidad de bajar las ideas platónicas, o mejor dicho, inmanentizar, inherir las ideas platónicas, concebir las ideas platónicas como constitutivas de cada ente particular, de ese perro, del otro y del otro, va a ser posible distinguir estos dos planos, el plano de la lógica y el plano de la realidad. Obviamente también va a encontrar limitaciones Aristóteles con este tema cuando empiece a hablar de los universales, pero eso será para otra ocasión. La filosofía primera. Dentro de las teoréticas, que estaba la filosofía primera, lo que posteriormente se llamará metafísica, por Andrónico de Rodas o por los propios peripatéticos, no se sabe bien de dónde viene el nombre metafísica. La filosofía segunda, la física y la matemática, la más importante claramente es el conocimiento de las primeras causas, el conocimiento del fundamento, el conocimiento de los principios de todas las cosas o de todos los entes. Entonces, empecemos a mirar la filosofía primera. Vamos a dar un primer acercamiento porque es una cuestión compleja, estamos hablando de lo más evidente para el ser humano, pero justamente por ser lo más evidente, decíamos en el video anterior, termina siendo como lo más oscuro para poder entenderlo, como que lo tiene tan cerca que no lo puede captar. ¿Qué es la metafísica o la filosofía primera en Aristóteles? En algún punto vamos a ver que la metafísica va a recibir distintos nombres en Aristóteles. En realidad nunca va a llamarse metafísica en Aristóteles, como les dije, sino filosofía primera o teología. Y uno se podrá preguntar entonces, ¿pero Aristóteles creía que el fundamento de todas las cosas era un fundamento divino? Bueno, en algún punto sí y en algún punto no. Tendremos que entender después, posteriormente, en la próxima clase, qué entendía Aristóteles por lo divino. Lo que sí nos tiene que quedar en claro si la filosofía es primera es porque hay algo posterior, o hay algo secundario, o hay algo supeditado a esto que está primero, si no se llamaría filosofía a secas y nada más. La filosofía primera entonces no busca el conocimiento del principio de las causas del movimiento de los entes, sino que busca qué es lo que constituye a los entes. Si bien ambas son ciencias teoréticas, obviamente la primera tiene predominancia sobre la segunda. Lo interesante de esto es que la filosofía segunda, la física,
no es un conocimiento secundario como vimos en otros pensadores del curso. Aristóteles, quizás influenciado por el pensamiento de su padre y por el arte médica de su padre y de su madre, entiende que la realidad es lo que tiene ahí adelante, lo que puede manipular, la empiria, si uno la quiere llamar a la manera de los modernos. Por lo tanto, el conocimiento empieza sí o sí por los sentidos, porque la realidad es esa que tenemos delante. Y está claro, es evidente que uno conoce por los sentidos y a partir de la información de los sentidos, va a decir Aristóteles, va a procesar esa información con el aparato cognitivo intelectivo que tiene, del intelecto, y va a obtener determinadas conclusiones que él va a llamar universales, la naturaleza de los determinados entes. Pero lo importante es que están supeditadas, no son excluyentes, al contrario, se necesitan mutuamente. Lo metafísico se llamará metafísica porque justamente es más allá. Y por lo tanto la filosofía primera significa ir más allá de las cuestiones físicas o sensibles. Ir a lo transfísico, lo que está más allá de este mundo, pero no como un mundo trascendente. Recuerden, Aristóteles piensa en un solo mundo. No piensa en 2, ni 3, ni 4 mundos. Es un solo mundo el que tiene delante. Si uno quiere, como para entender mejor, son como distintos niveles de conocimiento de un ente, ¿no? Entonces yo tengo un perro, voy a conocer a ese perro desde los sentidos y yo sigo profundizando desde la primera filosofía o de la filosofía primera, voy a conocer lo que hace que ese perro sea un perro y no un gato. Esto ya nos habla de un camino nociológico, del camino del pensar, esto que estábamos hablando. El conocimiento empieza por los sentidos, termina en la razón, empieza por la física, termina en la metafísica, que es lo que le va a dar la plena felicidad al ser humano. Algunas definiciones básicas de la filosofía primera. Si es el conocimiento de las causas, de aquello que constituye todas las cosas, uno se puede preguntar, y bueno, ¿cuántas causas Aristóteles consideraba que eran los principios de los entes? Aristóteles nos va a hablar de 4 causas. Nos va a hablar de la causa, ya lo vamos a ver aquí abajo, formal, nos va a hablar de la causa material, de la causa eficiente y de la causa final. Lo dejamos para profundizar en la próxima clase, pero es importante que sepamos que Aristóteles pensaba en 4 causas o principios de los entes. Filosofía primera, en la obra de Aristóteles, en esos 14 libros que componen la metafísica de Aristóteles, va a ir recibiendo distintos nombres y haciendo referencia a otros términos que nos pueden ayudar a entender un poco mejor de qué se trata esto de la filosofía primera. Va a dar 4 definiciones acerca de la filosofía primera a lo largo de la metafísica de esa obra. Va a decir que la filosofía primera es la ciencia de las causas y de los principios supremos, esto es lo que venimos hablando, y como trata de los principios, en el fondo la filosofía primera es también teología. El conocimiento de los el conocimiento de los principios. A su vez también va a dar en otra explicación que la filosofía primera es la ciencia de lo ente en tanto ente, o de lo ente en cuanto ente. Traducido podríamos decir es la ciencia de lo que es en tanto que es. Y en este sentido decimos que es ontología. A su vez también podemos decir que la filosofía primera es definida por Aristóteles como la ciencia que examina la sustancia. En términos aristotélicos se llama
usía. Y en este sentido, la filosofía primera también puede ser llamada, además de aiteología, ontología, puede ser llamada usología. Pero en tanto también investiga a Dios y la sustancia suprasensible, puede ser también llamada teología. También, entonces, la filosofía primera podría ser llamada teología. Entonces, hay 4 grandes definiciones de Aristóteles con respecto a la filosofía primera: ciencia de las causas primeras, de los principios primeros y de las causas primeras; la ciencia que estudia lo ente en tanto ente; la ciencia que examina la usía, la sustancia, ya vamos a ver de qué se trata sustancia o usía en Aristóteles; y la ciencia que investiga a Dios y la sustancia suprasensible, la usía suprasensible. Ya veremos de qué se trata esta cuestión. En algún punto uno podría decir que el pensamiento aristotélico de la filosofía primera es un pensamiento ontológico, eitiológico, usiológico y teológico. Por donde uno empiece de estos 4 caminos, uno va a poder en el fondo entender realmente de qué se trata la filosofía. Va a llegar al mismo lugar. Es un sistema la filosofía aristotélica. Tenemos entonces que la filosofía aristotélica es un sistema. Pasemos a hablar un poco más acerca de estas causas que mencioné antes. En tanto la filosofía primera es conocimiento de las causas o de las primeras causas, tenemos que entender una causa o principio como lo que funda, lo que estructura, lo que condiciona lo ente, lo real. Decimos que hay 4 causas: la causa formal, que diremos posteriormente, la llamaremos esencia, forma de lo ente, es lo que hace que un ente sea lo que es, su esencia. Si el término ente puede ser entendido según la expresión lo que es o está siendo, se entiende que lo que es, está siendo, tiene que ser un qué, un algo que está haciendo en ese momento. Y cuando uno se hace la pregunta por lo que ese ente es, está respondiendo la esencia. ¿Qué es esto? Es un perro, esencia perro, ¿se entiende? A su vez también está la causa material, que tiene que ver con lo que está constituido. Habrá materia primera y materia segunda, de eso hablaremos en la próxima clase. Una causa eficiente, que es aquello que... ¿cuál es el principio de movimiento de ese ente en particular? Puede ser un agente externo o en sí mismo tener capacidad de movimiento. Y la causa final, ¿hacia dónde tiende el ente? ¿Cuál es su finalidad? Que también va a estar en relación con su esencia, ¿no? Va a ser la plenitud de su esencia. ¿Cuál es la causa final del ser humano? ¿Hacia dónde tiende? Bueno, al conocimiento de las primeras causas y de los primeros principios, a la filosofía primera, ¿no? Lo que veníamos diciendo, a esa felicidad que lo va a dar el conocer por el conocer mismo de los primeros principios. Lo ente y sus significados. Hay una frase muy famosa de Aristóteles que hay que tener en cuenta porque generalmente se traduce mal. Es que lo ente se dice de muchas maneras. Pero primero entonces entendamos bien qué significa que es un ente. Lo ente en tanto que ente, lo que es en tanto que es, está siendo. Ente es lo que está siendo. Así podríamos traducir el término ente. No existe un término que traduzca la palabra griega que está por detrás de lo que nosotros traducimos como ente, y por lo tanto es necesario hacer un juego de palabras, ¿no? Pero la idea es que lo que está siendo, lo que está ahí delante nuestro siendo. Para Parménides, el es de lo ente era uno, idéntico a esta crítica que habíamos dicho. Tiene en un punto es un unívoco, significa esto y no puede significar absolutamente nada distinto. Para Aristóteles hay distintos modos de ser de lo ente. Los entes pueden ser de distinto modo. Y en ese sentido, como les dije, al caminar por la vida de Parménides, al inmanentizar las ideas de Platón,
le permite decir que los entes tienen distintos modos de ser. Se dice que lo ente se predica de muchas maneras. Lo ente se predica de muchas maneras. Es una famosa frase. Lo ente se predica de muchas maneras, pero en relación a algo único. Cuando uno dice que esto es un ente, está diciendo que eso es, lo que está siendo. No es un término unívoco ni equívoco el término ente, es un término análogo. Cuando uno habla de un ente, ahora voy a poner un ejemplo donde va a ser claro, y de sus características, va a decir distintos modos de ser de lo que está siendo. Lo blanco de una blanca está siendo de forma distinta a la pared de la pared blanca. ¿Se entiende? Una cosa es el color y otra que tiene un modo de ser, es un ente, porque está siendo, pero no está siendo del mismo modo en que es la pared. De hecho, la pared es pared por ser pared, mientras que lo blanco solamente puede existir en la pared. La pared podría ser verde, podría ser roja, podría ser con ladrillos a la vista. Necesariamente no tiene por qué ser blanca y seguiría siendo pared. El modo de ser de esa pared justamente es un modo de ser, tiene el blanco como un modo de ser supeditado. Lo blanco, diremos en términos aristotélicos, es un accidente de la usía pared, de la sustancia pared. Habrá que estudiar luego qué es lo que diferencia los modos de ser dentro de un ente, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo ente no es un género ni tampoco una especie. Cuando uno va a la lógica y quiere hablar de distintas cosas, en el lenguaje uno usa géneros y especies. De hecho, el ser humano es un animal racional. Es del género animal, pero dentro de todos los animales tiene una particularidad, que en nuestro caso será el alma racional, la especie racional, que nos hará ser distintos al resto de los animales. Lo ente, lo que es, lo que está siendo, es un concepto transgenérico, transespecífico. En el fondo, es a lo que todo se podría reducir. Todo lo que está haciendo es, y por lo tanto es un ente. Esto significa que el ser es más amplio y extenso que el género y la especie. De hecho, si uno quiere predicar qué es el ser, no va a poder utilizar otras palabras que algo relativo al ser, y por lo tanto estaría cayendo en una tautología. Lo ente expresa diversos significados, pero todos ellos guardan una relación exacta con un principio o una realidad idéntica. Como les digo, en la pared blanca lo blanco se predica de la pared. Lo blanco es, porque es blanca la pared, pero su modo de ser es distinto al modo de ser de la pared. Y si lo pintaría la pared, la mitad blanca y la mitad verde, dejarían la pared verde, la parte verde o el color verde y lo blanco de la pared tendrían dos modos de ser distintos. Pero los dos modos están referenciados con el único principio que le da sentido a lo blanco y a lo verde de la pared, que es la pared en sí misma. Si la pared no estuviera, lo verde y lo blanco no tendrían sentido. La pared, en este sentido, es el principio que le da unidad a los distintos modos de predicarse de esta pared blanca y verde. Esto significa que los entes terminan expresando diversos sentidos o modos de ser ente, pero todos ellos lo hacen en relación con el principio de unidad de ese ente, su sustancia, su usía, ¿no? Cuando la pared está pintada mitad verde y mitad blanca, seguimos diciendo que es una pared. Ese es el principio de unidad, la usía pared. Lo blanco y lo verde en realidad se predican de esa usía y no pueden ser en otro que no sea en esa pared.
No puede existir lo blanco caminando y lo verde caminando si no está predicado de algo en particular. Demos un ejemplo con el ente perro. El perro de Aristóteles es guardián, el perro de Aristóteles es de color blanco, el perro de Aristóteles es viejo, tiene como 19 años. Los adjetivos guardián, blanco, viejo de Aristóteles nos hablan del mismo perro, del mismo ente, aunque nos dicen cosas distintas de este perro. ¿Quién es su dueño? ¿Cuál es su comportamiento frente a los otros? ¿Cuál es su color de pelo? ¿Cuál es su tiempo o su edad? En definitiva, si estas características, como les dije, accidentes en términos aristotélicos, pueden predicarse de ese perro, de ese ente concreto, es porque están dando por presupuesto un modo de ser más auténtico de ese perro. A saber, aquel que brota de la oración, el perro es. Si el perro no estuviera siendo, no existiría en términos más sencillos, no existiría que sea guardián, que sea blanco, que sea viejo y que sea de Aristóteles. En griego es aceptable, que decir una oración el perro es. En español eso no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el sentido de decir la pared es, el perro es, punto? Ninguno. Pero en griego eso sí tenía sentido. Porque estaba expresando este modo de ser auténtico de lo ente, de las distintas cosas. Debemos decir lo siguiente. El sentido de ente en cada una de las oraciones es análogo. Sigue siendo lo que es. El perro es guardián, el perro es blanco, el perro es viejo, es de Aristóteles, pero no en todos lados expresa el mismo sentido de ser. Para el filósofo griego, y con esto termino, existían 10 modos de ser de un ente. Todo lo que es podía ser de 10 grandes formas, 10 categorías. La primera categoría le va a llamar usía, sustancia, lo que propiamente es, pared, perro, llamémoslo como quiera. Que es propio de cada ente, no es que existe algo que se llama el perro o algo que se llame la pared. El resto, cantidad, cualidad, relación, tiempo, lugar, posición, posesión, acción y pasión, son accidentes, distintos modos de ser, que no pueden ser en sí mismos, como sí lo es la pared y el perro, sino que lo son en otro. Lo blanco, lo viejo, se da de la pared y se da del perro. Con esto entonces terminamos esta primera clase introductoria de Aristóteles. Ahora les voy a dejar una actividad como para seguir pensando algunos términos, pero en principio creo que tenemos la fuente fundamental para poder entender en la próxima clase si materia, forma, acto, potencia y otros distintos conceptos metafísicos de este gran pensador de la historia de la filosofía. Nos vemos entonces en una nueva edición.